Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Qué bueno reencontrarnos para conocer más de su palabra, para ser guiados por su palabra, para caminar correctamente en la guía que la palabra de Dios nos da. Bueno, yo he querido hacer un paréntesis en esta mañana y en la secuencia de charlas que hemos venido compartiendo, de aquellas charlas que salen con número impar, ¿sí? Y que son secuenciales, no así la de los días domingos que predicamos a toda la iglesia. Digo, he querido hacer una pausa, un paréntesis para compartir un tema que creo que es muy pertinente, principalmente en los países que fuimos conquistados por los españoles, que junto con la conquista nos trajeron una religión, nos trajeron una doctrina, nos trajeron un ritualismo, y que obviamente al paso de los años acaparó a la mayoría de personas que vivíamos aquí, que nacimos aquí, que crecimos aquí, y que de generación en generación nos han venido transmitiendo sus doctrinas, sus criterios, sus opiniones, ¿sí? Que muchas de ellas, o quizás todas, son de buena fe, ¿sí? Con la sana intención de dar una enseñanza espiritual de generación en generación, pero que no por la buena fe todo tiene que ser aceptado. Es decir, hay muchos errores que se han cometido a título de la religión, a título de mantener una tradición. Digo, son errores que se han cometido, insisto, entiendo que la mayoría de ellos de buena fe, pero que al reconocerlos como tal debemos tratar de enmendar, de corregir. Así que eso es lo que yo quiero hacer en esta mañana, ¿sí? Luego continuaremos en las próximas semanas, si Dios nos da la salud de la vida, continuaremos con los mensajes que hemos venido compartiendo para luego entrar ya en el ámbito de la Navidad. Como ustedes pueden ver, estamos en nuestro nuevo rinconcito, ¿sí? O nuestro siempre rinconcito, ahora navideño, con el motivo navideño y con los regalos que esperamos tener en la Navidad, ¿sí? No estoy incentivando a que tengamos una fiesta comercial de ningún modo. Eso sería no solo contradecir lo que yo he mencionado y mi punto de vista desde hace muchos años, sino que sería contradecir con lo que dice la palabra de Dios. Pero los regalos que aquí hemos puesto son ahí, ¿sí? Muchos de ellos son frutos del Espíritu, otros son anhelos y aspiraciones: paz, misericordia, salvación, fe, amor, perdón. Quizás estos regalos lleguen y se queden en nuestras vidas, ¿sí? Y que quizás nosotros también podamos dar estos regalos y permanezcan en nuestros corazones para que siempre tengamos una generosidad que ofrendar a las personas que están en nuestro entorno, ¿sí? Esa es la idea. Pero bueno, eso vamos a dejar para más luego. Ahora quiero topar un tema que termina siendo sí un poquito secuencial con la del domingo anterior, es decir, con la prédica inmediatamente anterior a esta. Y es respecto a estas tradiciones que nosotros tenemos, ¿sí? Precisamente este video está saliendo el día de hoy, jueves 2 de noviembre, que en los países que hemos sido conquistados por los españoles, celebramos, y entiendo que en muchas partes en el mundo, en donde la religión tradicional, así conocida acá en nuestro país, tiene su espacio, ¿sí? Entonces se está conmemorando el Día de los Difuntos. Este Día de los Difuntos, que es, insisto, es una tradición que viene de generación en generación y que de uno u otro modo nos invita a tener un tiempo de recordación, un tiempo de evocación, un tiempo a veces de remordimiento. Todo depende de la relación que hayamos tenido con aquellos seres queridos, familiares o no, pero seres queridos al fin que se adelantaron, que partieron para la eternidad, ¿sí? Entonces, en este sentido yo quiero ser muy respetuoso y dejar en claro, antes de entrar en el texto bíblico y en el camino verdadero, en la luz de la palabra de Dios, yo quiero ser muy respetuoso y de ningún modo voy a contrariar, jamás, ¿sí? Lo que motive o lo que cause o lo que genere el recordar a nuestros seres queridos que se adelantaron,
y todo lo que esto conlleva, ¿sí? Un sentimiento, una emoción que claro, es así, normalmente de nostalgia, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente por su ausencia, precisamente por ese espacio que dejaron en nuestras vidas. Y lo digo con total eh, conocimiento y sumándome a ese sentimiento de nostalgia que a veces nos generan estas ausencias y especialmente en estos días, que no es el único en el que nos genera nostalgia, sino en muchas ocasiones en la vida. Lo importante es saber manejar esas emociones y saber actuar correctamente, porque yo no soy nadie para pedir que nos despojemos de emociones de gratitud, de cariño, de grata recordación, ¿no es cierto?, para nuestros seres queridos. Y le digo, yo mismo lo he vivido porque hace 20 y pico de años partió mi madre para la presencia de Dios, precisamente siendo cristiana, después de que ella permaneció por muchos años dentro de la tradición. Pero unos pocos años antes, a propósito y en la misericordia y favor de Dios que me rescató a mí y a mi esposa a los caminos del Señor, pues tanto mi familia como la familia de mi esposa han tenido esta oportunidad también de conocer del Señor y de seguirle. Y ese fue el caso de mi madre. Quizás fue de las primeras personas de nuestras familias en aceptar a Cristo Jesús y seguirle conforme dice su palabra, ¿sí? Luego vinieron los demás de mi familia y también de la familia de mi esposa. Y digo, ella partió hace aproximadamente 20 y pico de años, si mal no recuerdo, son 21 años, ¿sí? o 22 años que mi madre partió para la eternidad. Luego lo hizo una hermana mía hace pocos años, en el año 2020, hace apenas 3 años, ¿sí? Y en el año 2021 partió mi padre para la presencia del Señor, igualmente en condiciones de haber conocido y aceptado a Cristo Jesús, tanto mi hermana como mi padre. Y obviamente esos vacíos que nos dejan personas amadas, queridas, con quienes hemos convivido y con quienes hemos compartido no solo tiempo de vida, sino lindos tiempos de vida, nos dejan estos vacíos que, insisto, nos vienen a la memoria, nos saltan al recuerdo en distintas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, una de esas es para mí la Navidad. La Navidad es un tiempo, aparte de lo que espiritualmente significa, que es la presencia de Cristo o del Hijo de Dios hecho hombre aquí en la tierra, con el propósito de cumplir un plan redentor, porque Él vino a ser el Salvador del mundo del pecado, ¿sí? Con todo ese objetivo maravilloso que Dios se despojó de su único Hijo para humillarlo a la condición de hombre a efecto de que cumpla ese plan de salvación del cual yo y millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad que hemos reconocido a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, hemos sido beneficiarios también de ese plan de salvación. Digo, aparte de eso, por ejemplo, para mí sí me trae mucha melancolía, ¿sí? En estas épocas navideñas, porque precisamente tanto mi madre como mi padre murieron en fechas muy cercanas a la Navidad, ¿sí? Y obviamente la Navidad era una fiesta familiar que la compartimos por muchos años en la vida, ¿sí? Yo durante toda mi vida de soltero, obviamente la compartimos, era una bonita fiesta, una bonita reunión que teníamos en casa, con la generosidad que Dios tuvo para con mi familia, a través del trabajo y el esfuerzo de mis padres. Entonces fueron momentos muy lindos. Y luego que ya me casé, sí, pues la fiesta la hemos seguido celebrando, compartiendo con la familia, tanto la propia como la política. Entonces, son fechas, digo, por ejemplo, para mí la Navidad de ausencia de mis padres, el día del padre o de la madre, también uno se pone melancólico. El día de mi cumpleaños, por ejemplo, de la misma manera, porque las primeras llamadas, los primeros mensajes cuando ya tuvimos estos aparatitos tecnológicos, pero las primeras llamadas de los teléfonos análogos de aquel entonces, de los que eran únicos en los hogares, eran de mi madre, por ejemplo, ¿no? O sea, en mi cumpleaños sonaba el teléfono a las 6 de la mañana y yo sabía que era ella y efectivamente era ella. Y después de que falleció mi madre, quien llamaba por teléfono a esa misma hora era mi hermana, que hasta trabajó conmigo hasta antes de que el Señor le llame a su presencia. Y claro, digo, son fechas que nos ponen melancólicos, que nos ponen nostálgicos,
por sus ausencias, por el espacio que dejaron. Y esta es otra de las fechas, más aún porque esta es dedicada precisamente a esto, ¿no es cierto? A los difuntos, a recordar a aquellos seres queridos que se adelantaron, que se fueron antes de lo que nosotros hubiéramos querido, de lo que nosotros hubiéramos planificado. Más aún si es que los seres queridos que partieron a criterio humano de manera precipitada, es decir, en edades y en circunstancias que uno menos las esperaba, ¿no? Y yo le digo esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de mi padre, él falleció a los 92 años y medio. Entonces, como que se esperaba, como que era obvio, como que ya no tenía nada pendiente por hacer. Él ya lo dio todo y en exceso, y claro, ya llegó a una edad en la que más bien la prolongación de sus días terminó siendo un dolor, un quebranto para él y para quienes estábamos cerca de él. Pero cuando parte un ser querido en edades mucho más tempranas, cuando son criaturas, cuando son jóvenes, adolescentes, no quiero entrar en detalles porque esto me conmueve, ¿no? Entonces digo, frente a esas circunstancias, es necesario que nosotros consideremos, ¿no? Consideremos un aspecto que es importante, que es que la vida no está en nuestras manos, ¿sí? Y eso nos lleva a concluir, obviamente, que si la vida no está en nuestras manos, es decir, nadie tiene garantía de vivir mucho tiempo, debemos aprovechar mientras estamos con esta condición para tratar de vivir bien, de vivir en paz, de vivir en calma, con el prójimo, con nosotros mismos, con nuestra conciencia, mientras la tengamos clara al menos, ¿sí? Y por otro lado, aprovechar el tiempo con las personas que nos rodean, precisamente con los seres queridos, porque el día de mañana no están, y no sería conveniente, no sería nada bonito que nos quede pendiente algo, ¿no? Como algún momento escuché yo decir, cuando partió una madre y los hijos estaban ahí presentes en la despedida, uno o más de ellos dijeron algo así, dijo, mamá, te quedé debiendo, ¿sí? Entonces, para quienes estuvimos en ese momento, creo que entendimos plenamente lo que esto significa, que es que quizás no se hizo lo que se tenía que hacer, no se tuvo el modo, la actitud correcta mientras estaba con vida. Pero digo, todas estas nostalgias, melancolías, recordaciones, etcétera, etcétera, que tengamos, están totalmente permitidas porque son propias del sentimiento, de la naturaleza del ser humano. Lo que no es correcto, ¿sí?, es que nosotros pretendamos quizás dar una relevancia, ¿sí?, post-mortem a las personas a quienes nosotros extrañamos por su ausencia, y que les querramos, peor aún, atribuir cierta acción que ellos pudieran hacer, llámese de intercesión, de ayuda, de consuelo, de revelación, cuando ahora ellos ya no están aquí con nosotros, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, yo quiero aclarar a la luz de la palabra de Dios que una cosa es el sentimiento que nosotros tengamos, la recordación, que espero sea con gratitud que la tengamos, y otra muy diferente, sí, el otorgarles hoy, después de tiempo que ellos han partido, si poco o mucho, no tiene trascendencia, pero otorgarles quizás un atributo de que todavía están presentes, o de que todavía se manifiestan, o de que todavía, o que más bien ellos han llegado a una posición espiritual superior y por lo tanto pueden darnos una mano, ayudarnos. Eso ya es incorrecto y termina siendo inclusive contrario a lo que dice la palabra de Dios. Así que en ese sentido yo quiero partir con una historia de dos versículos apenas, que no vale la pena leerlos literalmente como dice la palabra de Dios, pero allá en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículos 59 y 60, se habla de un chico que estuvo dispuesto a seguirle a Jesucristo, ¿sí?, una persona, y que le dijo, Señor, yo quiero seguirte. Y Jesús le dijo, por supuesto, si esa es la idea, ¿sí?, ven, sígueme. Le dijo, pero deja que vaya y entierre a mi padre. Y la respuesta que le dio Jesucristo es, deja que los muertos entierren a los muertos, ¿sí? Entonces digo, quiero partir de esa pequeña historia
Porque esto nos revela algunas cosas. Y una de ellas, o mejor dicho, un antecedente que hay que dejar en claro, es que no es que a Jesucristo no le importaba que las personas tengan, como hoy se dice, una cristiana sepultura. No, no es eso. O sea, no es que Dios dijo, deja ahí que ahí queden los muertos. No, no estaba diciendo eso de ningún modo, ¿no es cierto? Lo que él estaba diciendo hay cosas mucho más importantes en la vida que una persona que ya partió, ¿no es cierto? Entonces, una persona que ya murió, haya sido buena, excelente, maravillosa, quizás estemos rodeados de ese tipo de personas que nos dejen un buen legado, un buen ejemplo, que nos dejen enseñanza de vida, ¿sí? Pero por más buenas que hayan sido, por más que haya una relación estrecha como la que sugiere estos versículos de Lucas capítulo 9, que son de padre a hijo, ¿no es cierto? Por más que haya, digo, esta relación estrecha, este amor profundo, este sentimiento maravilloso en las relaciones de las personas, ya murieron, ya murieron. Y junto con su muerte hay una separación, porque muerte es precisamente esto, separado de la vida, significa la muerte, ¿no es cierto? Nosotros que oímos de esa palabra y que va ligada a veces a dolor, destrucción, enfermedad, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces obviamente nos estremece esa palabra, pero la palabra en sí no es otra cosa que separados de la vida, ¿sí? Entonces Jesucristo da el lugar que corresponde a las personas que quedamos, que todavía vamos quedando, respecto de aquellos que se han ido adelantando. Entonces le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Es mucho más importante que tú me sigas a que tú tengas este acto, que hay que cumplirlo, hay que hacerlo, hay que dar, como insisto, se dice en nuestro argot, inclusive de gente que no cree en Dios, dicen darle una cristiana sepultura, es decir, darle una despedida de dignidad, ¿sí? A eso podríamos asimilar el día de hoy, por un lado. ¿Por qué? Porque cuando una persona muere, ¿sí? Una persona se desconecta de esta que es la realidad de nosotros los que estamos con vida, ¿sí? Es menester entonces recordar algo que hace algún tiempo lo compartimos, pero hoy brevemente lo quiero hacer traer a la memoria, cómo estamos conformados bíblicamente los seres humanos, ¿sí? Los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Estas dos instancias o estas dos sustancias, si usted quiere, que son la intangible con la tangible, ¿no es cierto? La intangible, que es el alma y el espíritu, y la tangible, que es el cuerpo, ¿sí? Entonces, el alma y el espíritu son claramente diferenciables, ¿sí? Claramente diferenciables. La gente confunde, inclusive al escribir o a leer la Biblia mismo, a veces nos da lugar a confusión. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita en idiomas muy ricos en su lenguaje, y que al traducirlos a los idiomas actuales, obviamente los idiomas actuales se quedan cortos en cuanto a esa traducción. Y esas traducciones son las que a veces nos terminan confundiendo, ¿sí? Confunden entre alma y espíritu, confunden entre conciencia y alma, es decir, hay esas cosas. Pero quienes conocemos un poquito más, hemos averiguado un poquito más al respecto, sabemos que hay una clara diferencia, contundente diferencia entre lo que es alma y lo que es espíritu. El alma son nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Eso es el alma. Tanto nuestros pensamientos como nuestras emociones y nuestras decisiones o voluntad o libre albedrío están enteramente bajo nuestra responsabilidad y bajo nuestro control. Es decir, yo sé qué pienso, yo sé qué pensamientos desarrollo, yo sé qué emociones expreso y yo sé qué decisiones tomo, ¿no es cierto? Entonces ese es el alma. Y por lo tanto, como esto está bajo mi total control, eso es lo que dará cuenta o daré cuenta de mi alma, ¿sí? Daré cuenta un día delante del Señor, tal como dice la palabra de Dios, ¿sí? Y el espíritu, en cambio, es esa porción que Dios sopló en nosotros, tanto para que tengamos vida, cuanto para que podamos tener comunión con nuestro Creador, que es Dios, ¿sí? Entonces Dios es espíritu, así lo dice el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu y nosotros somos seres espirituales
que de algún modo, en más de una ocasión, vamos a anhelar tener comunión con nuestro Creador, ¿sí? Por eso es que la palabra de Dios dice que cuando una persona muere, ¿sí? El alma, el cuerpo, que es la parte tangible, vuelve al polvo de donde fue tomado, ¿sí? El alma es la que rendirá cuentas a Dios y que está mientras tanto en un stand-by totalmente ajeno a la realidad, a nuestra realidad de los vivos, y el espíritu vuelve a Dios. Así lo dice el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés 12, 7, que va a salir en su pantalla, dice así: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, ¿sí? Entonces, el espíritu vuelve a Dios, porque fue ese soplo de vida. De tal manera que cuando una persona muere, ¿sí? Nosotros exhalamos el espíritu y ahí ya estamos totalmente muertos, ¿sí? ¿Por qué digo totalmente muertos? Porque hay veces que las personas, por distintas razones, a veces por enfermedades, a veces por un accidente, entran en un estado que la ciencia lo llama un estado de coma, ¿sí? En que los signos vitales, algunos ya no responden, está en un total estado de inconsciencia, es decir, no tiene entendimiento nada y por lo tanto su sensibilidad inclusive está en cero, pero su espíritu es el que sostiene la vida, ¿no? Y tiene ciertos signos vitales hasta cierto punto, épocas o instancias en las que inclusive quienes han logrado salir de ese estado de coma han tenido hasta experiencias espirituales, ¿no es cierto? Es decir, hay personas que han visto un túnel, al fondo una luz, algunos llegaron a esa luz, escucharon ciertas cosas, dice que escucharon unas lindas músicas o que se sintieron muy bien y que no querían regresar y luego regresaron. Experiencias espirituales fruto de un estado de coma, ¿sí? Es decir, de no reacción humana, por llamarlo de alguna manera. No tengo términos técnicos, no soy médico, no soy bueno para esa área del conocimiento, así que le ruego me disculpe mi desconocimiento, mi ignorancia, que trato de suplirla con lo que soy y con lo que tengo a la mano. Así que la Biblia es muy clara, entonces dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, esta parte tangible que es el cuerpo, vuelve a la tierra de donde fue tomada, y el alma es la que va a estar en un reposo, pero en un reposo que implica total distanciamiento, inalcanzable distanciamiento de la vida humana. ¿Por qué? Porque en el mismo libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, Eclesiastés capítulo 9, los versículos del 4 al 6 dice así, que igualmente van a salir en su pantalla. ¿Sí? Eclesiastés capítulo 9, versículos del 4 al 6 dice así: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué nos dice estos versículos? Estos versículos nos aclaran plenamente la condición a la que pasan a estar las personas que murieron, los difuntos, ¿sí? Insisto, digo, por más que hayan trascendido en la tierra, por más que su legado en la tierra sea digno de ser destacado y por lo tanto recordado y etcétera, etcétera, pero muestra la condición de una persona, ¿no? Y comienza diciendo, en el versículo 4 dice, que el que está vivo tiene esperanza, pero el que está muerto ya no, ¿sí? Entonces, el que está muerto ya no puede hacer nada. Si algo le quedó pendiente, pues le quedó pendiente eternamente, porque ya no puede hacer absolutamente nada más, ¿sí? Cuando una persona muere, ya no puede dar un milímetro atrás para enmendar, corregir, culminar, terminar algo que le haya quedado pendiente, ¿no es cierto? Entonces dice, aún hay esperanza para todo aquel que está vivo, ¿sí? Porque mejor es perro vivo que león muerto. Y luego dice, porque los que viven saben que han de morir. Es decir, usted y yo sabemos que hay una fecha marcada para nuestras vidas, que estamos todos a la cola, como yo suelo decir, lo que no sabemos es en qué lugar estamos.
el camino hacia la muerte no es lógico. Hay personas más jóvenes que murieron antes de los más adultos, hay personas que murieron de muy niños, hay personas que se han salvado de la muerte, como solemos decir desde el punto de vista humano, porque han tenido varios accidentes, porque han enfrentado varios peligros, varios riesgos, varias enfermedades, ¿sí? Y siguen con vida. Y hay personas que parecían tan solventes en su salud y que a la vuelta de la esquina un infarto o cualquier cosa repentina pues acabó con sus vidas, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, y ahí está la condición de ellos, dice, nada saben, nada saben, ¿sí? Entonces un muerto, una persona que se adelantó, no sabe, por ejemplo, que sus deudos, los que aquí quedaron, están en angustia, en dolor, en quebranto y en necesidad, por ejemplo. Entonces no es que dicen, mi mamacita que falleció, sí, me visitó el otro día para consolarme porque sabe de la angustia y del dolor que estoy viviendo. No, los muertos nada saben, ¿no es cierto? Entonces digo, no demos atribuciones que no corresponden, que son fruto de un anhelo, de una ilusión, de una religión, de una creencia, de una doctrina, pero la realidad no es así. Y realidad que está corroborada por la bendita palabra de Dios, que es inspirada por Dios, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que debemos reconocer es que los muertos nada saben, ¿sí? Son ajenos a toda la realidad de los vivos, porque el mundo de los vivos ya lo dejaron, ya salieron, ya se distanciaron, ya se apartaron, ¿no es cierto?, del mundo de los vivos. Entonces ellos nada saben. Y dice, ni tienen más paga, ¿sí? Vea, discúlpeme que tome este ejemplo, ¿sí?, de que muchas veces nosotros hemos oído, y a lo mejor algún rato hasta lo hemos dicho, ¿sí?, cuando quien ha partido hacia la eternidad no es precisamente un ser querido, sino más bien un ser no querido, por llamarle de algún modo. Es decir, una persona que no dejó una buena huella, que no dejó un buen legado, que no dejó una grata recordación, que no dejó una, ¿qué le digo?, un recuerdo sano, favorable, que sea menester pues traerlo a la memoria o mencionarlo muchas veces, como yo suelo hacer, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo suelo mucho hablar de mi padre, de mi madre, sí, aun cuando ellos estaban con vida, he destacado sus bondades, sus atributos, su generosidad, su sapiencia, su abnegación, etcétera, etcétera, porque eso fue lo que yo viví, eso fue lo que yo recibí de ellos, ¿no es cierto? Entonces pasa el tiempo, ellos han muerto y sigo a veces, en más de una ocasión, cuando las circunstancias lo ameritan, espero no ser cansón en ese sentido, pero yo siempre digo como mi padre decía o como mi padre o como mi madre decía, ¿no es cierto? Cuando son seres queridos que tuvieron una buena influencia en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa con aquellos que no lo fueron? Pensemos que era un tercero, no pensemos que sea un familiar, aunque hay dentro de la familia, pero pensemos que era una tercera persona que nos atormentó, que nos amargó la vida, que fue un tropiezo, que nos causó dolor y que nos dejó hasta endeudados, ¿sí? A veces nosotros decimos, dice, pero eso sí, ha de pagar. No, si ya murió, tampoco tiene su paga. Al menos aquí en la tierra no tiene su paga, ¿no es cierto? Entonces dice, ya nadie le puede pagar, ni las bondades de la persona maravillosa, sí, ni las crueldades de la persona terrible que de pronto se fue causando tanto daño, que también hay ese tipo de personas. Aunque hay un refrán que dice, no hay muerto malo ni novia fea, ¿no es cierto? Pero ese es el refrán nada más, porque claro, hay personas que su paso en la vida no ha sido precisamente el mejor y cuando mueren se quiere destacar los atributos que nunca los tuvieron. Pero bueno, esa es una práctica de las personas que termina siendo injusta. Entonces ellos tampoco tienen su paga y dice porque su memoria es puesta en olvido. Yo recuerdo con tanta claridad las palabras de un familiar muy mío, muy cercano a mí, que haciendo referencia a su madre, decía, mi mamacita todo el tiempo está pendiente de mí, porque hasta se acuerda de mí en mi cumpleaños, ¿sí? Pero la mamacita ya había muerto muchísimos años atrás, pero cuando ella hablaba, ¿sí?, de su mamacita muerta y fallecida, decía, mi mamacita está tan pendiente de mí. Vaya usted a saber por qué razón ella decía esto,
¿sí? Que hasta en mi cumpleaños se acuerda, ¿sí? Entonces yo entiendo que le pasaba algo que a mí me pasaba, ya últimamente, ya desde hace muchos años ya no me pasa, y es el hecho ¿no? Que yo le mencionaba al inicio, que cuando yo cumplía años y ya estaba fuera de casa porque me había casado, mientras estaba en casa, mientras yo era soltero, sí, obviamente la primera persona que abría la puerta y que me felicitaba y me decía que ya me levante porque tenía un desayuno especial, era mi papá y mi mamá, ¿no es cierto? Pero cuando ya me casé, la primera llamada telefónica que yo recibía era de mi mamá. Entonces, ¿qué es lo que a mí me pasaba y que entiendo que le pasaba a esta persona? ¿Sí? Que uno se despertaba en la mañana o aún antes de despertarse, en un estado de cierta inconsciencia, digamos, ¿sí? De no estar todavía muy lúcido en el día, ¿sí? Uno traía a la memoria que siempre la primera persona que nos despertaba en un cumpleaños era nuestra mamá, ¿sí? Y claro, pero ese era un anhelo mío, pues, ese era un pensamiento mío, esa era una recordación mía. Eso no quiere decir que mi mamá muerta estaba pendiente de mí para hacerme acuerdo que cuando ella vivía me llamaba por teléfono o era la primera que me daba el abrazo. No es así, ¿no es cierto? Entonces, claro, las personas dicen, ¿sí? Fruto del desconocimiento bíblico, dicen, hasta el día de hoy mi mamá se acuerda, porque en cada cumpleaños o en cada celebración o en cada situación, dice, lo primero que me viene a la mente es mi mamacita, mi papacito, mi hijito, mi abuelito, quien quiera que haya sido, que se adelantó de esta vida, ¿no es cierto? Pero aquí dice que la memoria de ellos es puesta en olvido. Es decir, la mamita, el papito, el hijito, el nietito, el abuelito, la abuelita, quien quiera que haya sido, el esposo, el hermano, quien quiera que haya sido, que ya no está con nosotros, ni se acuerda de nosotros. ¿Y sabe por qué no se acuerda? Porque la misericordia de Dios es grande y infinita. Porque imagínense personas que somos muy pendientes en esta vida del bienestar de los nuestros, que vayamos a descansar, porque la muerte para quienes estamos en Cristo es un descanso, ¿sí? Vayamos a descansar y que ni aún ahí podamos descansar porque seguimos pendientes de... No, entonces Dios en su infinita misericordia permite que cuando uno se muere, la memoria sea puesta en olvido, que uno ya no sepa nada del resto, que esté ahí, dormido, tranquilo, hasta cuando tenga que ser despertado, en el momento que tenga que ser despertado, para el propósito que tenga que ser despertado, que son dos instancias diferentes, ¿no es cierto? Quienes morimos en la gracia de Dios, quienes hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón, quienes hemos seguido los lineamientos de su palabra, entonces estamos dormidos y seremos despertados para ser llevados a la presencia de Dios, para permanecer en su presencia eternamente. Pero quienes no quieren vivir así, ¿no es cierto? Y quieren desconocer la presencia de Dios, la bondad de Dios, desmerecer su palabra, vivir como a ellos les antoja, disfrutar de chulla vida que tienen, entiéndase, concepto de disfrutar, el que ellos lo tengan, sí, ellos también serán despertados un día, pero para juicio y condenación eterna, ¿no? Entonces eso es un asunto posterior que la Biblia también le llama muerte, ¿sí? Entonces a ellos les llama que ellos van a experimentar la segunda muerte. Yo le decía que la palabra muerte significa separación. Entonces, la segunda muerte que experimentarán los que han vivido y han muerto sin la misericordia y la gracia de Dios, porque no la han querido, no porque Dios tenga unos para la vida eterna con Él y otros para condenación eterna. No, la vida y la muerte está puesta delante de nosotros. Nosotros escogemos el bien y el mal, ¿sí? Entonces, los que hemos escogido el bien que Cristo Jesús nos ha propuesto, ¿sí? Tendremos este despertar con el propósito de ser llevados a su presencia para vivir eternamente. Y los que no, pues simplemente también serán despertados posteriormente, dice la Biblia, ¿sí? Y cuando sean despertados, pues ellos despertarán para juicio, y ese juicio no es que les va a dar chance de un sobreseimiento, aunque sea provisional, o una condenación, no. Quienes van a juicio es porque ya tienen una sentencia condenatoria eterna, ¿sí? Y digo, pues, cualquiera sea el destino, estas dos opciones únicas que existen a futuro, ¿sí? Implica, digo, en el caso de ellos, la segunda muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque muerte significa separación. Entonces, la segunda muerte para ellos es la eterna separación del Creador, de nuestro Dios.
¿sí? Lo que nosotros ya no vamos a experimentar la segunda muerte, porque no solo que no vamos a estar separados de Él, sino que más bien vamos a estar con Él por la eternidad. ¿Y cuál es la primera muerte, pastor? La física, ¿sí? La que mientras hay vida y esperanza, y los que estamos vivos sabemos que hemos de morir, o sea, vamos a experimentar esta primera muerte. Pero la segunda sí la podemos evitar. ¿Cómo? Viviendo conforme a la voluntad de Dios, aceptando el sacrificio de Cristo Jesús como el plan redentor de nuestras vidas y viviendo sobre todo conforme a su voluntad. Es decir, haciendo las cosas correctamente, en santidad, en integridad, en transparencia, en honestidad, sí, en verdad siempre. Pero bueno, eso nos dice la palabra de Dios. ¿Qué no debemos hacer entonces? Si estamos conscientes que las personas que han muerto, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, el alma está en un stand-by, ¿sí? Y el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, ¿no es cierto? Nos dice que las personas que han muerto ya no saben nada, ¿sí? Ya no tienen más paga de sus hechos y que su memoria es puesta en olvido. Algo más también dice la palabra de Dios, dice también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, es decir, sus emociones, buenas o malas, también acabaron. Ya no tienen ninguna emotividad. No es que se duelen de los que hemos quedado, ni se regocijan de nuestros triunfos cuando ellos ya han muerto. También sus emociones han culminado y sobre todo, no hay relación entre ellos y nosotros y entre nosotros y ellos. No hay posibilidad.